Nunca pensé que el día más feliz de mi vida también sería el más desgarrador. Era el 15 de marzo del 2014 y yo estaba parado afuera del Hospital General de Los Ángeles con las manos esposadas, viendo a través de la ventana del segundo piso donde sabía que mi mujer, Carmen, estaba dando a luz a nuestra primera hija. Los agentes de IC me habían agarrado esa misma mañana cuando salía de la construcción donde trabajaba. Llevaba 5 años viviendo en Los Ángeles, construyendo casas para familias que nunca podrían ser la mía de manera legal. 5 años mandando cada peso que podía de regreso a mi madre en Guadalajara, soñando con el día en que pudiera traerla para que conociera a sus nietos. «Ramírez, vámonos», me gritó el agente Johnson, el mismo cabrón que me había estado persiguiendo por meses. Sabía que Carmen estaba a punto de dar a luz porque yo mismo se lo había contado a mi supervisor esa mañana, pidiendo permiso para salir temprano. No sabía que el muy pendejo ya había llamado a la migra. «Por favor, mi esposa está pariendo ahí arriba», le supliqué por enésima vez. «Déjeme ver a mi hija nacer, se lo ruego». Johnson ni siquiera me volteó a ver. «Debiste haber pensado en eso antes de venir ilegalmente a nuestro país». Nuestro país. Como si este pinche desierto no hubiera sido de nosotros primero. Como si las manos que construyeron la mitad de Los Ángeles no fueran mexicanas como las mías. Pero no dije nada. Había aprendido que discutir con la migra solo empeoraba las cosas. Desde la ventana del hospital vi una sombra moverse. Era Carmen. Incluso a la distancia, pude ver que estaba llorando. Sabía que me estaba buscando, que esperaba verme entrar por esa puerta en cualquier momento, con flores baratas del supermercado y esa sonrisa nerviosa que ponía cuando estaba feliz pero asustado al mismo tiempo. En lugar de eso, me veía esposado como un criminal, rodeado de uniformes azules que me trataban peor que a un perro callejero. Mi teléfono sonó en el bolsillo del agente Johnson. Lo había confiscado cuando me arrestaron. «Es su esposa», dijo, viendo la pantalla. «Dice, mi amor, ya nació la bebé, es una niña hermosa. ¿Dónde estás?» Se me quebró la voz cuando le pedí. «Por favor, déjeme contestarle. Déjeme decirle que...» «No». Johnson guardó mi teléfono. «Ya tendrá tiempo de llamar desde México». México. La palabra me cayó como un balde de agua helada. Hacía 5 años que no pisaba Guadalajara. 5 años desde que había cruzado el río, prometiéndole a mi madre que regresaría rico y exitoso. 5 años construyendo una vida que ahora se desmoronaba como las casas de adobe de mi infancia. Mientras me subían a la camioneta blanca de ICE, alcancé a escuchar el llanto de un bebé que venía del hospital. No sabía si era mi hija, pero en mi corazón lo era. Era el primer y último sonido que escucharía de ella. «¿Cómo se va a llamar?», me preguntó el otro agente más joven que parecía tener algo de conciencia. «Esperanza», respondí sin dudar. «Se va a llamar Esperanza». Porque eso era lo único que me quedaba mientras Los Ángeles se hacía cada vez más pequeño por la ventana trasera de esa camioneta. La esperanza de que algún día, de alguna manera, volvería a ver a mi hija. La esperanza de que ella entendería por qué su papá no estuvo ahí el día que nació. La esperanza de que Carmen pudiera perdonarme por haberlas abandonado, aunque no hubiera sido mi elección. La carretera hacia Tijuana se extendía frente a nosotros como una cicatriz en el desierto. Con cada kilómetro que pasaba, sentía como si me arrancaran un pedazo del alma. Pensé en todas las promesas que le había hecho a Carmen durante esos meses de embarazo, que estaría ahí cuando naciera la bebé, que la cargaría primero, que le cantaría las canciones que mi madre me cantaba a mí. En lugar de eso, mi hija llegó al mundo el mismo día que yo salí de él. Cuando llegamos a la frontera, el agente Johnson me devolvió mis pocas pertenencias. Mi cartera con $47, una foto de Carmen embarazada y mi teléfono celular sin batería. «Buena suerte», me dijo con una sonrisa burlona, «y no se le ocurra regresar». Del lado mexicano de la frontera, busqué desesperadamente un lugar donde cargar mi teléfono. Tenía que hablar con Carmen, tenía que saber si mi hija estaba bien, tenía que explicarle lo que había pasado. Cuando finalmente logré llamar, 3 horas después, Carmen contestó con voz débil y quebrada. «Rodrigo, ¿dónde estás? La bebé ya nació, pesa 3,5 kilos. Tiene tus ojos».
Carmen, mi amor, empecé, pero no pude continuar. Las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. ¿Dónde estás?, repitió, y pude escuchar en su voz que ya sabía la respuesta. Me deportaron, Carmen. Estoy en Tijuana. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Escuché su respiración entrecortada, el sonido de las máquinas del hospital de fondo, y después un llanto suave que me partió el corazón en 1000 pedazos. ¿Cómo que te deportaron?, susurró finalmente. Rodrigo, no entiendo. Dijiste que vendrías después del trabajo. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. Las lágrimas me corrían por la cara sin control. Me agarraron cuando salía de la obra. Johnson, ese hijo de la chingada ya tenía todo planeado. Sabía que ibas a dar a luz hoy. Pero Esperanza acaba de nacer. Necesita a su papá. Yo te necesito. Su voz se quebró completamente. ¿Cómo voy a hacer esto sola? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Carmen tenía razón. Ella era ciudadana americana, nacida en East LA, pero sus padres habían muerto en un accidente cuando era adolescente. No tenía familia. Yo era todo lo que tenía y ahora ni eso. Escúchame bien, Carmen, le dije, tratando de sonar fuerte aunque me estuviera desmoronando por dentro. Vas a salir adelante. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y yo voy a encontrar la manera de regresar. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe. ¿Cuándo?, preguntó con desesperación. ¿Cuándo vas a regresar? No supe qué responderle. La verdad era que no tenía ni idea. Había escuchado historias de paisanos que habían intentado cruzar 10, 20 veces. Algunos lo lograban, otros terminaban muertos en el desierto. Y otros, como mi primo Javier, simplemente se rendían y se quedaban en México para siempre. Pronto, mentí, muy pronto. Rodrigo, la bebé tiene hambre, tengo que colgar. Espera, por favor, dime cómo está, descríbemela. Escuché a Carmen respirar profundo, tratando de controlarse. Es preciosa, Rodrigo. Tiene tu nariz y tu barbilla, y cuando abre los ojos son café oscuro como los tuyos. El doctor dice que está perfecta. ¿Ya la cargaste? Sí, la acaban de traer. Está aquí conmigo ahora. Ponla cerca del teléfono, le pedí. Quiero hablarle. Hubo un momento de silencio y después escuché los soniditos suaves que hacen los bebés recién nacidos. Era mi hija, mi esperanza. Hola, mi princesa, le susurré al teléfono, aunque sabía que no podía entenderme. Soy tu papá. Siento no estar ahí contigo, pero quiero que sepas que te amo más que a mi propia vida. Voy a hacer todo lo posible por regresar a ti. El bebé hizo un ruidito suave, como si hubiera reconocido mi voz, y juro que en ese momento sentí que mi corazón se hacía pedazos y se reconstruía al mismo tiempo. Rodrigo, se me está acabando la batería del teléfono, me interrumpió Carmen. ¿Tienes dinero? ¿Dónde vas a quedarte? La realidad me golpeó de nuevo. Tenía $47 americanos en el bolsillo. No conocía a nadie en Tijuana y no tenía ni idea de cómo iba a conseguir trabajo o dónde dormir esa noche. Voy a estar bien, le mentí otra vez. Tú preocúpate por Esperanza y por ti. Yo me las voy a arreglar. Te amo, Rodrigo. Pase lo que pase, recuerda que te amo. Y yo a ti, Carmen. A ti y a nuestra hija. Nunca lo olviden. La línea se cortó y me quedé ahí parado, en una cabina telefónica desvencijada en el centro de Tijuana, con el teléfono en la mano y un vacío en el pecho que parecía tragarse el mundo entero. Alrededor mío, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los carros pasaban tocando el claxon, los turistas americanos cruzaban la frontera buscando alcohol barato y aventuras de una noche. Para todos ellos era un viernes común y corriente. Para mí era el día que se dividió mi vida en dos, antes y después de perder a mi familia. Caminé por las calles de Tijuana sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que había pasado. En el transcurso de 12 horas me había convertido en padre y en deportado. Había ganado una hija y perdido un país. Había visto cumplirse mi mayor sueño y mi peor pesadilla al mismo tiempo. Cuando el sol se metió, me di cuenta de que tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche. Con mis pocos dólares conseguí un cuarto diminuto en un hotel de mala muerte cerca de la zona roja. El colchón estaba manchado, las sábanas olían a humedad y se escuchaba música banda a todo volumen desde la cantina de abajo. Pero nada de eso me importaba.
Me acosté en esa cama extraña, en esa ciudad extraña que técnicamente era mi país, pero se sentía más ajena que Los Ángeles, y cerré los ojos tratando de imaginar cómo se vería mi hija. ¿Tendría el pelo negro y rizado como el mío? ¿O liso y castaño como el de Carmen? ¿Sería gritona o tranquila? ¿Se parecería más a su madre o a mí? Todas esas preguntas que cualquier padre nuevo se haría en la comodidad de su hogar, yo me las hacía en un cuarto de hotel mugroso a 2000 kilómetros de distancia de mi bebé recién nacida. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto haciendo planes imposibles, jurándome a mí mismo que encontraría la manera de regresar, que no dejaría que mi hija creciera sin su padre, que Carmen no tendría que enfrentar la maternidad sola. Lo que no sabía entonces era que esos planes imposibles seguirían siendo imposibles por los siguientes 10 años. Los primeros meses en Guadalajara fueron un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Mi madre, doña Esperanza, la misma mujer por quien había nombrado a mi hija, me recibió con los brazos abiertos, pero también con reproches que me dolían más que cualquier golpe. «Te lo dije, mijo», me repetía mientras me preparaba café aguado en la cocina de la casita donde había crecido. «Te dije que no te fueras para el otro lado, que nada bueno iba a salir de ahí». Y tenía razón, pero yo era muy terco para admitirlo. Carmen me llamaba todos los días esas primeras semanas. Me mandaba fotos de Esperanza por WhatsApp, videos cortitos de ella moviendo las manitas, grabaciones de sus primeros balbuceos. Cada mensaje era como recibir un regalo y una puñalada al mismo tiempo. «Mira, mi amor, ya sonríe», me escribía Carmen, mandándome un video pixeleado donde se veía a mi hija haciendo gestos que yo juraba eran sonrisas, pero que probablemente eran gases. No me importaba. Para mí eran sonrisas perfectas. Conseguí trabajo en una obra de construcción en las afueras de Guadalajara. El patrón, don Aurelio, era paisano que había regresado de Chicago después de 20 años y entendía mi situación sin que se la explicara. «Es cabrón, ¿verdad?», me dijo el primer día, mientras me enseñaba dónde estaban las herramientas. «Dejar familia allá. Yo dejé 3 chamacos, 2 ya ni me hablan». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. 8 años. Al principio también pensaba regresar, que iba a juntar dinero, que iba a encontrar la manera. Pero el tiempo pasa, hermano, y ellos crecen sin uno. Sus palabras me cayeron como agua fría, pero yo estaba decidido a que mi historia fuera diferente. Cada peso que ganaba, la mitad se iba para Carmen y Esperanza. La otra mitad la guardaba religiosamente en una caja de zapatos debajo de mi cama, soñando con el día que tendría suficiente para pagar un coyote y regresar. Pero los coyotes eran cada vez más caros. Lo que antes costaba $1000, ahora costaba 5000, y cada vez era más peligroso. Las historias que llegaban de la frontera eran terroríficas. Familias enteras, muertas en el desierto, mujeres violadas, hombres desaparecidos para siempre. ¿Vale la pena arriesgar tu vida?, me preguntó mi madre una noche, después de que le conté sobre un paisano que había muerto tratando de cruzar cerca de Altar, Sonora. «Tu hija necesita un papá vivo, aunque esté lejos». Pero yo no podía aceptar esa lógica. ¿Qué clase de padre era si ni siquiera intentaba regresar con su hija? Para cuando Esperanza cumplió su primer año, ya había intentado cruzar 3 veces. La primera vez me agarraron en Tijuana, antes de siquiera llegar al muro. La segunda vez logré llegar hasta el desierto de Arizona, pero el grupo con el que iba se perdió y tuvimos que regresar después de 3 días caminando en círculos. La tercera vez, el coyote resultó ser un ratero que nos robó el dinero y nos abandonó en medio de la nada. Cada intento fallido me costaba entre 3 y 5000 pesos, dinero que Carmen me reclamaba por teléfono. «Rodrigo, Esperanza necesita pañales, necesita leche, necesita medicinas», me gritó una noche por FaceTime. «¿De qué sirve que gastes todo en coyotes si no llegas? Mejor mándame ese dinero para la niña». Tenía razón, pero yo no podía parar. La idea de que mi hija creciera sin conocerme me estaba volviendo loco. Las videollamadas se volvieron mi salvación y mi condena. Ver a Esperanza crecer a través de una pantalla de 5 pulgadas era lo más dulce y lo más amargo del mundo.
La vi dar sus primeros pasos en el apartamento diminuto que Carmen había tenido que conseguir en East LA, porque ya no podía pagar la renta de Santa Mónica sin mi sueldo. La vi decir sus primeras palabras: mamá, agua, más. Nunca dijo papá. ¿Por qué no dice papá?, le pregunté a Carmen un día, tratando de que no se me notara lo dolido que estaba. Carmen suspiró. Se veía cansada. Trabajaba doble turno en un restaurante y estudiaba inglés en las noches, tratando de conseguir un trabajo mejor. Rodrigo, ella no te conoce. Para ella tú eres una voz en el teléfono, una cara en una pantalla. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe, pero sabía que eran ciertas. Para mi propia hija, yo era un extraño. Cuando Esperanza cumplió 2 años, Carmen me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Rodrigo, necesito que entiendas algo. Ya no puedo seguir esperando. Esperanza necesita estabilidad, necesita una figura paterna presente. Hay un hombre en mi trabajo. Se me paró el corazón. ¿Qué estás diciendo, Carmen? Se llama Michael. Es mesero como yo, pero lleva años ahí. Es buena gente, Rodrigo, y le gusta mucho Esperanza. No, le dije inmediatamente. No, Carmen, yo soy el papá de Esperanza. Yo voy a regresar. ¿Cuándo?, me gritó, y por primera vez en 2 años la escuché completamente desesperada. ¿Cuándo vas a regresar, Rodrigo? En otros 2 años, en 5, en 10, porque yo no puedo seguir viviendo en pausa, esperando algo que tal vez nunca va a pasar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto caminando por el patio de la casa de mi madre, fumando cigarro tras cigarro, tratando de encontrar una solución que no existía. Al día siguiente llamé a Carmen y le dije las palabras más difíciles que he pronunciado en mi vida. Está bien, haz lo que tengas que hacer para ser feliz, pero por favor, nunca dejes que Esperanza se olvide de que tiene un papá que la ama. 6 meses después, Carmen se casó con Michael en una ceremonia pequeña en Las Vegas. Me mandó una foto por WhatsApp, ella con un vestido blanco sencillo, él con una camisa azul, y mi hija Esperanza en brazos de un hombre que no era yo, sonriéndole como si fuera lo más natural del mundo. Esa fue la última foto que recibí de mi hija por muchos años. Las llamadas se fueron haciendo menos frecuentes, una vez a la semana, después una vez al mes, después solo en cumpleaños y navidades. Carmen argumentaba que era mejor para Esperanza, que se confundía teniendo 2 figuras paternas, que Michael quería adoptarla oficialmente. Eso nunca, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Esperanza es mi hija, siempre va a ser mi hija, pero las leyes americanas no opinaban lo mismo. Sin presencia física, sin manutención constante, sin una relación estable, mis derechos paternales se fueron diluyendo como sal en agua. Para cuando Esperanza cumplió 5 años, ya solo hablaba conmigo una vez cada 3 o 4 meses, y cuando hablábamos se notaba incómoda, como si estuviera cumpliendo una obligación. ¿Cómo estás, mija?, le preguntaba yo, tratando de sonar alegre. Bien, respondía ella con una vocecita tímida. ¿Cuándo vas a venir a verme? Esa pregunta me mataba cada vez. Pronto, mi amor, muy pronto. Pero los años pasaban y pronto nunca llegaba. Cuando tenía 8 años, Esperanza me dijo algo que me partió el alma. Mi papá Michael me va a llevar a Disneyland la próxima semana. Mi papá Michael. Ya no era el esposo de mi mamá, o Michael. Era mi papá. Eso está muy bien, mija, logré decir, aunque se me estuviera quebrando la voz. Diviértete mucho. Después de esa llamada, me emborraché por primera vez en años. Mi madre me encontró llorando en el patio a las 3 de la madrugada, abrazando una botella de tequila vacía, como si fuera lo último que me quedaba en el mundo. «Ya suéltala, mijo», me dijo con una tristeza infinita en los ojos. «Ya déjala ir». Pero yo no podía soltarla. Era mi hija, la única razón por la que seguía respirando cada día. Los últimos 2 años antes de que cumpliera 10, las llamadas casi desaparecieron completamente. Carmen cambió su número y no me dio el nuevo. Cerró su Facebook. Desapareció de todas las redes sociales donde yo podía encontrarla. Me quedé completamente solo, con solo los recuerdos de una bebé recién nacida que había escuchado llorar por teléfono 10 años atrás. Hasta que un día, cuando ya había perdido toda esperanza,
Mi teléfono sonó con un número que no reconocía de Los Ángeles. «¿Papá?», dijo una voz de niña que no había escuchado en más de un año. «Soy Esperanza, tu hija». Por un momento pensé que estaba soñando, o peor, que me estaba volviendo loco después de tantos años de imaginar esa llamada. Me quedé ahí parado en medio del taller mecánico donde trabajaba, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Esperanza», susurré, como si hablar muy fuerte fuera a romper el hechizo y colgar la llamada. «¿Eres realmente tú, mi amor?» «Sí, papá, soy yo». Su voz había cambiado tanto. Ya no era la vocecita de bebé que recordaba de nuestras últimas videollamadas. Ahora sonaba como una niña grande, una niña de 10 años que había crecido sin mí. «Papá, necesito hablar contigo». Me temblaban las manos. Después de 2 años de silencio total, después de tantas noches llorando por ella, después de aceptar que tal vez nunca más volvería a escuchar su voz, ahí estaba mi hija buscándome. «Claro, mi princesa, dime todo lo que quieras». «¿Cómo conseguiste mi número?» «Se lo pedí a la abuela Rosa», me dijo, y me tardé un segundo en darme cuenta de que se refería a mi madre. Carmen nunca había cortado completamente el contacto con doña Esperanza, mandándole fotos de la niña de vez en cuando. «Le dije que necesitaba hablar contigo y ella me dio tu número. ¿Tu mamá sabe que me estás llamando?» Hubo un silencio largo, y después escuché un suspiro muy profundo para ser de una niña de 10 años. «No, mamá no sabe. Ella me dijo que tú no querías saber nada de mí, que por eso nunca llamabas». Se me cayó el alma a los pies. Carmen le había mentido, le había hecho creer que yo era el que no quería tener contacto, cuando la realidad era exactamente lo contrario. «Eso no es cierto, Esperanza», le dije, tratando de controlar la rabia que sentía hacia Carmen. No quería que mi hija percibiera mi enojo. «Yo he pensado en ti todos los días durante estos 10 años. Te he extrañado tanto que a veces no puedo ni respirar de lo mucho que duele». «¿En serio?», me preguntó, y en su vocecita escuché una mezcla de esperanza y desconfianza que me partió el corazón. «En serio, mi amor. Tengo fotos tuyas por toda mi recámara, fotos de cuando eras bebé, de cuando empezaste a caminar, de tu primer cumpleaños. Las veo todas las noches antes de dormir. Papá, tengo que preguntarte algo importante. Dime, ¿es cierto que me abandonaste cuando nací?» Michael dice que los papás que de verdad aman a sus hijos nunca los abandonan, sin importar qué tan difícil sea la situación. Esa pregunta me dolió más que cualquier golpe que había recibido en mi vida. Michael, el hombre que se había ganado el cariño de mi hija, le estaba envenenando la mente contra mí. «Esperanza, escúchame muy bien. Yo nunca te abandoné. El día que naciste, unos hombres del gobierno me arrestaron y me sacaron de Estados Unidos a la fuerza. Yo quería estar ahí contigo, quería cargarte, quería ser el primero en darte la bienvenida al mundo, pero no me dejaron. ¿Te arrestaron? Eres un criminal». «No, mi amor. Me arrestaron porque no tenía papeles para estar en Estados Unidos legalmente, pero yo no era un criminal. Yo trabajaba, pagaba mis impuestos, nunca le hice daño a nadie. Solo quería darle una vida mejor a tu mamá y a ti». Escuché que suspiraba otra vez, como si estuviera tratando de procesar información muy complicada para su edad. «Papá, ¿por qué nunca regresaste? Han pasado 10 años. Esa pregunta me obligó a enfrentar mi mayor fracaso como padre. ¿Cómo le explicaba a una niña de 10 años la complejidad de la inmigración? ¿Cómo le decía que había intentado regresar, pero que había fallado una y otra vez? He tratado, Esperanza. He intentado regresar muchas veces, pero es muy difícil y muy peligroso. Y tu mamá pensó que era mejor que tuvieras una vida estable con Michael que esperarme a mí sin saber cuándo iba a poder volver. ¿Pero tú querías regresar? Con toda mi alma, mi amor. No ha pasado un solo día en estos 10 años que no haya pensado en regresar contigo». Hubo otro silencio largo y después escuché algo que me sorprendió. Estaba llorando. «¿Estás bien, princesa? ¿Qué pasa?» Es que yo pensé que no me querías. Michael siempre dice que si me quisieras de verdad, habrías encontrado la manera de estar aquí. Y mamá nunca habla de ti. Es como si no existieras».
«Ay, mi niña hermosa», le dije, y yo también empecé a llorar. «Te amo más que a mi propia vida. Eres lo más importante que tengo en este mundo. Si pudiera volar hasta donde estás ahora mismo, lo haría sin pensarlo 2 veces. Papá, tengo que decirte algo más, algo importante. Dime, mi amor, Michael quiere adoptarme oficialmente. Dice que así vamos a ser una familia de verdad. Y mamá dice que es lo mejor para mí». Se me paró el corazón. La adopción significaría que perdería legalmente todos mis derechos como padre. Esperanza dejaría de ser mi hija en los ojos de la ley. ¿Y tú qué opinas de eso, Esperanza? «No sé», me dijo con una vocecita muy pequeña. «Michael es bueno conmigo, me lleva a la escuela, me ayuda con la tarea, viene a mis obras de teatro. ¿Pero qué? Pero no es mi papá de verdad, y yo siempre he querido conocer a mi papá de verdad». Esas palabras fueron como un rayo de luz en 10 años de oscuridad total. «Esperanza, ¿te gustaría conocerme?» «Sí», me dijo inmediatamente, «pero no sé cómo. Mamá dice que México está muy lejos y que es peligroso. ¿Qué tal si tú vienes a visitarme acá? ¿Se puede hacer eso?» «Claro que sí, mi amor. Tú eres ciudadana americana. Puedes viajar a donde quieras. Y yo me haré cargo de todos los gastos». «¿Pero cómo? Mamá nunca va a dejarme venir sola». Tenía razón. Carmen jamás permitiría que Esperanza viajara a México para conocerme, especialmente no ahora que Michael quería adoptarla. Déjame pensar en eso, ¿sí? Mientras tanto, ¿podemos hablar más seguido? ¿Puedes llamarme sin que tu mamá se entere? Creo que sí. Tengo mi propio teléfono ahora. Mamá me lo dio para emergencias. Perfecto. Quiero saber todo de ti, Esperanza. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero conocer a mi hija. A mí también me gustaría conocerte, papá. Tengo muchas preguntas. Pregúntame lo que quieras, mi amor. Tenemos mucho tiempo que recuperar. ¿Cómo soy? Digo, ¿me parezco a ti? Me reí y fue la primera vez que me reía de verdad en años. Eres igualita a mí, según las fotos que me mandaba tu mamá cuando eras pequeña. Tienes mis ojos, mi nariz, hasta mi forma de sonreír, pero tienes la belleza de tu mamá. ¿Y cómo eres tú? No me acuerdo de ti para nada. Soy alto, moreno, tengo el pelo negro y rizado como el tuyo. Trabajo con mis manos, arreglando carros. Me gusta la música de mariachi y cocinar, y te amo más que a nada en el mundo. Papá, tengo que colgar. Escuché que llegó mamá. Está bien, mi princesa. ¿Me puedes llamar mañana? Sí, mañana después de la escuela. Esperanza, antes de que cuelgues, quiero que sepas algo muy importante. ¿Qué? Que nunca, pero nunca te abandoné. Y que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que nos conozcamos en persona. Te lo prometo. Te amo, papá. Esas 3 palabras fueron como una inyección de vida directo al corazón. Y yo te amo a ti, mi Esperanza hermosa. Hasta mañana. Cuando colgué, me quedé ahí parado en el taller mecánico llorando como un niño. Don Aurelio, mi jefe, se acercó y me puso la mano en el hombro. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Está todo bien? Mi hija me llamó, le dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Después de 2 años, mi hija me llamó. ¿Y eso es bueno o malo? Es lo mejor que me ha pasado en 10 años, le dije. Pero también me di cuenta de algo. ¿Qué? Que ya no puedo seguir viviendo a medias. Ya no puedo seguir siendo el papá ausente que solo existe en llamadas telefónicas. Si mi hija me quiere conocer, voy a hacer que eso pase, cueste lo que cueste. ¿Vas a intentar cruzar otra vez? No, le dije, y me sorprendí de lo seguro que sonaba mi voz. Esta vez voy a hacer las cosas bien. Esta vez voy a traer a mi hija acá. Esa noche no dormí nada, pero no por tristeza como tantas otras noches en los últimos 10 años. No dormí porque estaba planeando. Por primera vez en una década tenía esperanza real. Mi hija me quería conocer, mi hija me amaba, y yo iba a mover cielo y tierra para que eso pasara. Durante las siguientes semanas, Esperanza y yo nos hablábamos todos los días después de que salía de la escuela. Poco a poco fui conociendo a mi hija. Me contó que su materia favorita era arte, que odiaba las matemáticas, que su color favorito era el morado,
que quería ser veterinaria cuando fuera grande porque amaba los animales. También me contó cosas que me dolieron, que Michael la llevaba a todos sus eventos escolares, que la ayudaba con los proyectos de ciencias, que le había enseñado a andar en bicicleta, todas las cosas que debería haber hecho yo. Pero también me di cuenta de algo importante. Aunque Michael había sido una figura paterna para ella, Esperanza tenía un vacío que solo yo podía llenar. Me preguntaba sobre mi familia, sobre México, sobre mi infancia. Quería saber de dónde venía, quién era realmente su papá biológico. «Papá, ¿cómo es la abuela Esperanza?», me preguntó una tarde. «Es la mujer más fuerte que conozco», le dije. «Se parece mucho a ti. Tiene el pelo rizado como nosotros, y cuando se ríe, toda la casa se llena de alegría. Ha estado esperando conocerte toda su vida». «¿De verdad? ¿De verdad? Tienes que ver su recámara. Está llena de fotos tuyas que le manda tu mamá. Te dice, mi nietecita preciosa, aunque nunca te haya visto en persona». Esperanza se quedó callada un momento, y después me dijo algo que me sorprendió. «Papá, yo le dije a mamá que quería conocerte». Se me paró el corazón. «¿Qué te dijo?» Se puso muy enojada. Dijo que tú me ibas a lastimar, que era mejor que me olvidara de ti, que Michael era mi verdadero papá ahora. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que Michael puede ser muy bueno conmigo, pero que tú eres mi papá de sangre, y que tengo derecho a conocerte. Mi hija de 10 años tenía más agallas que muchos adultos que conocía. ¿Se enojó más? Sí, dijo que si seguía hablando contigo a escondidas, me iba a quitar el teléfono. Pero papá, yo no quiero dejar de hablar contigo. No te preocupes, mi amor. Vamos a encontrar la manera. Y la encontramos. Resulta que mi madre, doña Esperanza, tenía una prima en Los Ángeles que se llamaba Leticia. Prima Leti había vivido en Estados Unidos por más de 30 años y era ciudadana americana. Cuando le conté mi situación, no dudó ni un segundo en ayudarme. «Esa niña tiene derecho a conocer a su familia», me dijo por teléfono. «Y tú tienes derecho a conocer a tu hija. Vamos a hacer que esto pase». Prima Leti contactó a Carmen directamente. Le explicó que no estaba tratando de causar problemas, pero que Esperanza había estado buscando información sobre su familia mexicana y que era natural que quisiera conocer a su padre y a su abuela. «Tu hija me llamó, Carmen», le dijo Prima Leti. «Ella misma me pidió que hablara contigo. No está contenta con que le hayas mentido sobre su papá». Al principio Carmen se negó completamente. Dijo que era muy peligroso, que México no era lugar para una niña americana, que Esperanza estaba mejor sin conocer esa parte de su vida. Pero Esperanza no se rindió. Según me contó Prima Leti, mi hija le hizo la vida imposible a Carmen durante 2 semanas. Lloraba todas las noches, se negaba a hablar con Michael, no quería comer. Hasta amenazó con escaparse de la casa para ir a buscarme. Finalmente, Carmen cedió, pero con condiciones muy específicas. Primera, Prima Leti tenía que acompañar a Esperanza durante todo el viaje. Segunda, solo podían quedarse 1 semana. Tercera, Esperanza tenía que hablar con Carmen todos los días por teléfono. Cuarta, al menor signo de problemas, Prima Leti tenía que regresar inmediatamente con la niña a Los Ángeles. Acepté todas las condiciones sin dudarlo. 1 semana con mi hija, después de 10 años de ausencia, era más de lo que me había atrevido a soñar. Los 2 meses que pasaron entre el acuerdo y la llegada de Esperanza fueron los más largos de mi vida. Dejé de trabajar tiempo extra para ahorrar dinero y poder tomar la semana libre. Mi madre convirtió la recámara de huéspedes en un cuarto de princesa, con paredes color rosa y muñecas que había estado coleccionando durante años para una nieta que no conocía. «¿Crees que le vaya a gustar?», me preguntaba doña Esperanza cada día, reorganizando los juguetes por 10ª vez. «Le va a encantar, amá. Va a ver cuánto la hemos amado todos estos años». Finalmente llegó el día. Prima Leti y Esperanza aterrizaron en el aeropuerto de Guadalajara en un vuelo de la tarde. Yo llegué al aeropuerto 2 horas antes, tan nervioso que no podía ni quedarme sentado. Mi madre tuvo que venir conmigo porque tenía miedo de que me diera un ataque de pánico. «Cálmate, mijo», me decía, pero ella estaba igual de nerviosa que yo. «Va a salir todo bien». Cuando vi salir a Esperanza por la puerta de llegadas internacionales, se me olvidó respirar. Era perfecta,
alta para su edad, con mi pelo rizado pero más claro, con mis ojos pero más grandes, con una mezcla de timidez y curiosidad que me recordó tanto a mí mismo cuando era niño. Llevaba una mochilita rosa y una camiseta que decía California Girl, y se veía tan americana, tan diferente a todo lo que la rodeaba, que por un momento tuve miedo de que fuera un error haber organizado este encuentro. Pero cuando me vio, cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez en 10 años, su cara se iluminó con una sonrisa que era exactamente igual a la mía. ¡Papá!, me gritó, soltando la mano de prima Letty y corriendo hacia mí. Sí, mi amor, le dije, agachándome para recibirla. Soy tu papá. Cuando se aventó a mis brazos, cuando sentí su cuerpecito abrazándome con toda su fuerza, cuando olí su cabello y sentí sus lágrimas mojando mi camisa, supe que todos los años de dolor, todas las noches de llanto, todos los intentos fallidos de cruzar la frontera habían valido la pena por este momento. Te ves exactamente como me imaginaba, me susurró al oído. ¿Y cómo te imaginabas que me veía? Como un papá de verdad. Mi madre se acercó llorando y Esperanza la abrazó también, sin ninguna timidez. Abuela Esperanza, le dijo, y mi madre casi se desmaya de la emoción. ¡Ay, mi nietecita hermosa!, le respondió mi madre, por fin estás aquí. Esa semana fue la más perfecta e imperfecta de mi vida. Perfecta porque pude ser papá por primera vez. Le enseñé a hacer tortillas, la llevé a conocer el pueblo donde nací, le presenté a todos mis amigos y familiares, le conté historias de mi infancia, le enseñé canciones en español, le expliqué todas nuestras tradiciones. Pero también fue imperfecta porque sabía que era temporal. Cada día que pasaba era un día menos que tenía con ella. Cada sonrisa, cada abrazo, cada «te amo, papá» que me decía, era un recordatorio de todo lo que me había perdido y de todo lo que me volvería a perder. El último día, mientras empacaba su maleta para regresar a Los Ángeles, Esperanza me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Papá, ¿por qué no puedes venir conmigo? Porque no tengo los papeles para entrar a Estados Unidos, mi amor. ¿Y por qué no puedo quedarme yo aquí? Porque tu vida está allá, tu escuela, tus amigos, tu mamá. Se quedó callada un momento y después me dijo, papá, cuando cumpla 18 años, ¿podré venir a vivir contigo si quiero? Si eso es lo que quieres, mi princesa, esta va a ser tu casa siempre. ¿Y vas a seguir siendo mi papá hasta entonces? Voy a ser tu papá para siempre, Esperanza, sin importar dónde estés o cuánto tiempo pases sin vernos. En el aeropuerto, cuando se despidió de mí, me dijo algo que me dio esperanza para los próximos años. Papá, ya no voy a dejar que Michael me adopte. Le voy a decir a mamá que tú eres mi papá y que siempre vas a ser mi papá. Después de que se fue, caí en una depresión profunda durante varias semanas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era la depresión desesperanzada de antes. Era la tristeza de alguien que había probado la felicidad y sabía que era real, que era posible, que valía la pena esperar por ella. Esperanza cumplió su promesa. Se opuso a la adopción y Carmen finalmente desistió. Mi hija siguió llamándome regularmente y empezamos a planear su próxima visita para el siguiente verano. Ahora, mientras escribo esta historia, Esperanza tiene 15 años. Ha venido a visitarme a México 4 veces más. Cada vez se queda más tiempo, cada vez se siente más cómoda aquí, cada vez habla mejor español. Ya no es la niña tímida que llegó hace 5 años. Ahora es una adolescente segura de sí misma que conoce sus raíces y está orgullosa de su familia mexicana. Carmen finalmente entendió que no podía borrar la mitad de la identidad de su hija. Michael, por su parte, aprendió a respetar mi lugar como padre biológico de Esperanza. Ya no trata de competir conmigo, porque se dio cuenta de que no hay competencia. Él es importante en la vida de mi hija, pero yo soy su papá. Esperanza me dice que cuando termine la preparatoria quiere estudiar veterinaria en la Universidad de Guadalajara. Quiere pasar un año completo conmigo, conociendo realmente el país de su padre, perfeccionando su español, conectándose con sus raíces. No sé si eso va a pasar. Las cosas cambian, los planes se modifican, la vida tiene sus propias ideas. Pero lo que sí sé es esto. Mi hija me conoce, sabe quién soy, de dónde viene, por qué no pude estar con ella cuando era pequeña.
Sabe que la amo, que siempre la he amado, que nunca la abandoné. Y eso, después de todo lo que hemos pasado, es suficiente. La deportación me quitó 10 años con mi hija, pero no pudo quitarme el amor que siento por ella, ni pudo quitarle a ella el derecho de conocer a su padre. Algunos dirían que esta historia no tiene un final feliz porque seguimos separados, porque no vivimos en el mismo país, porque no soy el papá que la lleva a la escuela todos los días. Pero yo sé que sí tiene un final feliz, porque mi hija sabe que tiene un papá que la ama en México, porque ella tiene 2 países, 2 culturas, 2 familias que la quieren. Porque cuando cumpla 18 años podrá elegir libremente dónde y cómo quiere vivir su vida. Y porque, sin importar qué elija, siempre va a saber que tiene un papá que movió cielo y tierra para conocerla, que nunca se rindió, que la esperó con los brazos abiertos, el tiempo que hizo falta. A veces el amor no es estar juntos todos los días. A veces el amor es esperar. A veces el amor es dejar que la persona que amas tome sus propias decisiones. A veces el amor es construir puentes a través de fronteras, idiomas y años de separación. Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Me deportaron de Estados Unidos el mismo día que nació mi hija, pero 10 años después ella me buscó y ahora por fin somos padre e hija de verdad.